No podemos negar y dudar, mis hermanos, de que en los inicios y los fines de los ciclos aquí en la tierra, siempre nuestras mentes y nuestros corazones están llenos de reflexiones y anticipaciones o buenos deseos sobre la vida y sobre el tiempo. El tiempo es quizá algo o lo que más agobia al corazón. Y sabiendo que la vida, hermanos, amén, es una vida maravillosa, pero en la vida hay aflicción, el Señor Jesús lo dijo. Y en medio de las aflicciones que son constantes en la vida, el tiempo es el elemento más duro en el carácter de una prueba. Cuando una prueba viene en nuestra vida, lo que lo hace más, la recrudece, es el tiempo que está dure. Hay veces que decimos, por ejemplo, cuando te van a sacar una muela, dices, rápido, doctor, ya, rápido, que sea rápido. El dolor es inevitable, pero preferimos que el dolor sea breve. Hay veces que el tiempo es lo que recrudece el carácter de una prueba, de una aflicción o de un dolor. Podríamos decir de alguna manera que la vida es dura y si dura, peor. Hay gente que piensa de esa manera. La vida es dura y si está dura, es aún un poquito peor. La incertidumbre del futuro, mis hermanos, y la inmutabilidad del pasado consumen la mente y el alma de las personas y muchas veces hasta la salud. ¿Cuántas personas están enfermos físicamente por una angustia sobre la inmutabilidad del pasado? Eso se llama depresión. Cuando no podemos lidiar con lo inmutable de lo que ya ha sucedido. ¿Y cuántos enferman sus cuerpos con la incertidumbre del futuro? Eso se llama ansiedad. No sabemos qué va a pasar mañana, es más, no sabemos lo que va a pasar en los próximos minutos. Y a veces ese sentimiento de indefensión, de vulnerabilidad, es agobiante para nuestros corazones. Hay muchas cosas en la vida que nos gustaría que fueran estables y que no tuvieran muchas variaciones. Y con estabilidad nos referimos a tener control sobre ellas, porque hay cosas que son estables, como cuando una persona está en una sala de emergencias, dicen está estable, pero está en el área de urgencias o está en emergencias. Cuando nos referimos a que queremos que la vida sea estable, muchas veces eh, pensamos en el control, tener control en muchas cosas de la vida, en muchos aspectos de nuestra existencia, la salud, tener control sobre la salud. ¿De cuánto les gustaría tener ese control? Creo que nunca nadie se hubiera enfermado si fuera así. Nos gustaría tener control sobre la vida, incluso tal vez sobre la muerte. ¿Cuántos no han dicho yo quisiera morir de tal manera? Incluso algunos han llegado a pedirle a Dios, o algunos unos un poco insolentes, exigirle a Dios qué tipo de muerte les gustaría vivir. Yo quiero morir dormido, dicen muchos, ¿no? Pero la verdad es que nadie tenemos control sobre eso. Hemos de morir como hemos de morir según el plan de Dios. Yo no creo que una buena muerte sea exclusiva de las buenas personas, partiendo primero con la máxima de que no hay ninguno bueno. Pero si pudiéramos decir que alguien fue bueno, fue el Señor Jesucristo. Y la muerte que tuvo, creo que nadie la calificaría como una buena muerte. En fin, las estaciones de la vida, de nuestra vida, el tiempo, vendrá y se irá, como ha sucedido desde el principio de la creación. El tiempo fue diseñado y creado así, como un flujo constante. Y nosotros en medio de ese flujo, todos nosotros pasaremos, moriremos. Y la vida y el tiempo continuarán. Esto nos hace pensar, son planteamientos existenciales, ¿no? Sobre la existencia. ¿Cuál es el valor de la existencia? ¿Cuál es el valor, la belleza de la existencia? Si la Biblia dice que somos como la hierba, hoy somos y mañana no. Somos fácilmente olvidables, aunque por los más cercanos podemos permanecer un tiempo en la memoria. La verdad es que todos hemos de pasar. Nuestros nombres serán olvidados, nuestros rostros serán olvidados, los recuerdos se desvanecerán.
Por eso Juan Crisóstomo, el padre de la iglesia del primer siglo, escribió y dijo: si tú supieras cuán rápido la gente se olvidará de ti cuando mueras, no te ocuparías de agradar a nadie que no fuera Dios. Y esto nos hace preguntarnos lo siguiente, mis hermanos: ¿qué es y cuál es el sentido de la vida? La Biblia dice que los hombres estamos diseñados para vivir 70 años y los más robustos 80. Tal vez hay algunas excepciones que no hacen más que confirmar la regla de la Biblia, no la anulan, sino la confirman. Pero en la generalidad 70, 80 años. Pero si ahora lo comparamos con la vida en la tierra, el tiempo de existencia de este planeta, y si lo comparamos con la eternidad de Dios, es nada. ¿Cuál es el valor, el sentido de la vida? ¿Para qué esforzarnos tanto en nuestra vida si al final todo se acaba? Todo se acaba. Carl Sandburg, que fue un poeta estadounidense del siglo XIX, comparó la vida con una cebolla. La pelas de una capa a la vez y a veces lloras. George Bernard Shaw, un dramaturgo británico, dijo que la vida era una serie de locuras inspiradas. Sholem Aleichem, un escritor judío del siglo XIX también, describió la vida de una manera terrible y él la describe como una ampolla encima de un tumor y una erupción encima de eso. Casi podemos sentir esa definición, ¿no? Pobre hombre, cómo tenía en su mente la vida. Y algo más cercano, el poeta del pueblo, José Alfredo Jiménez, escribió: la vida no vale nada, no vale nada la vida. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. La sabiduría humana, hermanos, y la vox popular, la cultura, el conocimiento del pueblo, el decir del pueblo, ha invertido por siglos, yo diría que desde el principio, mucho tiempo, en disertaciones filosóficas, en creaciones artísticas, en meditaciones profundas, alrededor del significado de la vida y del paso del tiempo. Y lamentablemente el hombre sin Cristo casi siempre llega a conclusiones muy pesimistas, muy desalentadoras. Es algo que irradia el corazón de los hombres en todos lugares. Ante tanto pesimismo, mis hermanos, y desesperanza, es muy alentador escuchar a nuestro Señor Jesucristo decir en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También nos llena de confort al corazón leer al apóstol Pablo escribir en 1 Corintios 15:58: por tanto, mis queridos hermanos, ser firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo no es en vano en el Señor. Estando en el Señor, la vida no solamente tiene un propósito de ser abundante, disfrutable, sino también tiene un propósito de ser productiva, de generar un esfuerzo, un trabajo en la obra del Señor. Que la obra del Señor, mis hermanos, no se restringe a estas cuatro paredes, sino la obra del Señor está en todo lugar. Todo creyente, todo cristiano en su labor, en su lugar, debe y puede trabajar para la gloria de Dios. La vida y el tiempo, hermanos, lo que hacemos mientras esto transcurre, es decir, nuestro trabajo, no es en vano si se vive de acuerdo con la voluntad de Dios. Es aquí donde estriba la diferencia, en nuestro propósito. Y de eso, mis hermanos, el famoso rey Salomón escribió un libro, el Eclesiastés. Y de aquí vamos a tomar nuestro texto para reflexionar el día de hoy. Así que te voy a pedir que lo vayas ubicando en tu Biblia. Nuestro texto se encuentra en el capítulo 3, versículo 15 del libro de Eclesiastés. Mientras lo encuentras, te doy unos datos. La palabra griega Eclesiastés es muy interesante, hermanos, porque comparte la misma raíz de la palabra eclesia, que significa iglesia. Y esta palabra, la original en el hebreo, kohelet, significa quien convoca a una asamblea o predicador. Entonces el Eclesiastés es el libro del predicador o de aquel que convoca a una asamblea o a una iglesia
con el objetivo de instruir. Es por eso que este libro está dentro de la Biblia como uno de los libros de sabiduría, que nos está diseñado para transmitirnos sabiduría. Y dice nuestro texto: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. En este libro, que parece ser que fue escrito por otra persona que el predicador, porque es como un resumen, parecieran las notas de una clase. Dice: las palabras del predicador son estas. Y al final, ya los últimos 9 versículos aproximadamente de su último capítulo, el 12, el escritor da un pequeño resumen. Pero las palabras que salieron de la boca de Salomón son muy importantes, y en este libro él reflexiona sobre un concepto que hoy vamos a tocar con ayuda del Señor, que es la vida debajo del sol. Habla acerca y reflexiona sobre el propósito de la vida debajo del sol, y con esta frase nos está hablando acerca de la vida terrenal y la vida temporal. No estamos hablando de la vida eterna, no estamos hablando de la vida de Dios. Estamos hablando de la vida terrenal y la vida temporal, la vida como un abstracto y el tiempo como una medida cuantificable. Por eso están tan estrechamente relacionados, porque dicen: ¿cuánto tiempo vivió? ¿De qué edad murió tal persona? Porque la vida y el tiempo para nosotros están inseparables. Porque la vida, ¿qué es la vida? Podríamos preguntar. Y teológicamente hablando diríamos: la vida es Dios. Pero después diríamos: ¿qué es Dios? Y esta discusión sería tan profunda que nos perderíamos en nuestros pensamientos. Y el tiempo nos ayuda mucho para poder entender en cierta medida qué es la vida, a poderlo medir y cuantificar. Este libro, en sus 12 capítulos, en el capítulo 1 y 2, el predicador se dedica a hablar sobre la vida, sobre qué es la vida. Comienza y cierra la disertación. Todo el libro comienza con una frase poderosa: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esta misma palabra cierra en el versículo 8 del capítulo 12 el libro. Esta frase tan elocuente a modo de lamento resume el mensaje del predicador. De verdad que al leerla así con conciencia: vanidad de vanidades, todo es vanidad, casi podemos ver a este predicador gritando con una cierta necesidad, un tanto delirante a la gente: vanidad de vanidades, todo es vanidad, como un sentido de alerta, como un shock en sus emociones al darse cuenta que no tiene sentido para él. Aquí en el original la palabra vanidad viene de una palabra hebrea que es Hebel, de modo que esta palabra la podríamos transliterar de la siguiente manera: Hebel, Hebel, todo es completamente Hebel. ¿Qué significa Hebel? Esta palabra significa de manera literal humo, vacío, vapor, niebla. Incluso se ocupa algunas veces para definir a un ídolo, algo que no tiene esencia, que no se puede retener. ¿Has tratado de detener el humo? ¿O a tratar de atrapar humo en tus manos? ¿O vapor? Esta palabra Hebel aparece 38 veces a lo largo del Eclesiastés y nos habla de lo temporal y pasajero, así como del enigma y gran paradoja de la vida. Todo parece real y firme, mis hermanos, hasta que no lo es.
Todo parece estar estable y firme hasta que deja de serlo. Hasta que tratas de aferrarte a este vapor que tienes delante de ti. Hasta que tratas de asirte del aliento que nos sostiene. Nos damos cuenta que no podemos detenerlo. Nos damos cuenta que la vida se va entre los dedos. Que todo lo que nos rodea es pasajero. En el capítulo 1, versículo 9, el predicador dice: lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. En el 2:17 dice: yo aborrecí la vida porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Eso es como el predicador comienza a definir la vida terrenal. Correr tras el viento, no hay nada nuevo, no hay novedad bajo el sol. Por eso es importante que hagamos esta acotación. Estamos hablando de la vida bajo el sol, porque más allá del sol, mis hermanos, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Novedad y gloria inagotable. Por eso debemos anhelar tanto como este hermoso canto que cantamos al final. Estar allá. Después del capítulo 3 al 11, el predicador comienza a hablar acerca del tiempo, ya no solamente de la vida, sino del transcurso de esta. En el 3:1 dice: hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y por eso, hermanos, debemos saber, este pasaje nos dice en qué vas a invertir tu tiempo. Muchos se han dedicado a las riquezas, a sus carreras profesionales. ¿Cuánto estrés has dedicado a alcanzar tus objetivos en esta tierra? ¿Cuánto estrés le has propinado a tu cuerpo para poder alcanzar tu realización, tu éxito? ¿Cuánto estrés que te ha llegado a vegetarte tal vez de manera prematura? Y muchos ya después, estando viejos, se dan cuenta que se les está yendo la vida mientras invirtieron su tiempo en algo que no consideraron ni tenían claro que sería tan pasajero y tan fútil. Y después, cuando ya están en el ocaso de sus días, muchas veces, ¿cuántas veces no hemos visto este caso de hombres que crean grandes negocios, grandes corporaciones, y después, cuando son viejos, se las dejan a sus hijos y sus hijos no les interesa? Cuando ven que lo tienen que dejar atrás, tratan de perpetuar su obra, tratan de perpetuar su trabajo, pero no podrán. Muchas veces los hijos terminan malbaratando las empresas de los padres o de los abuelos y se extinguen. Algunas otras permanecen, pero ya están en manos y en administraciones de personas totalmente ajenas a ellos. Todo pasa. El placer, el estatus. ¿Cuántos dedican sus vidas solamente a viajar? Decimos muchos, porque los cristianos somos muy piadosos y no nos vamos a dedicar a los placeres inmorales, decimos, ¿verdad? Si tuviéramos mucho dinero, y decimos: yo viajaría, ¿no? Yo quisiera viajar. Apenas con mi familia teníamos una plática en ese sentido y decíamos, todos coincidíamos en esto: yo viajaría. Pero mis hermanos, en este tiempo bajo el sol, aunque vivamos nuestras vacaciones en el mejor viaje, ¿sabes algo? El siguiente lunes de trabajo es inevitable y tienes que regresar al trabajo. El predicador hace un énfasis en este libro de ir en pos de la sabiduría, aunque en ciertos pasajes dice que también esto es vano. Dice: escribir muchos libros, dice, no se puede, no sirve de nada. También es vanidad. Entonces él enfoca un concepto que es el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Pero ¿qué es el temor del Señor, mis hermanos? Y lo vamos a ir viendo más adelante, pero durante todo el libro aparece un concepto constante, y esto es el cese de todas las cosas. El cese de la vida y el cese del tiempo, que se dan al mismo tiempo. La muerte. Pero ya es en el capítulo 12 donde el predicador hace un énfasis muy especial, muy particular, con un poema en el capítulo 12, en el cual habla de lo que es la muerte.
Desde la caída, mis hermanos, todo lo que nace muere. Todo lo que nace muere. Todos moriremos y esto es inevitable. Inevitable. Por ser creyentes, mis hermanos, por ser servidores, Dios no nos va a extender un día de vida. ¿Vale la pena vivir, mis hermanos? ¿Vale la pena? Esa es la pregunta que quiero plantearte hoy. ¿Valió la pena el año pasado? ¿Valió la pena las aflicciones, todo el trabajo, todo el desgaste, todo el dinero por el que trabajaste y al cual hoy tal vez ya no tienes nada? Si no tenemos, al contrario, algunos vouchers que pagar, números rojos. ¿Valió la pena el año pasado? El propósito del mensaje de hoy, mis hermanos, es reflexionar sobre el breve tiempo de la vida desde una perspectiva bíblica. Y deseamos, con ayuda del Espíritu Santo, aplicar esta reflexión y la enseñanza del predicador a nuestras vidas para este nuevo ciclo que tenemos delante. ¿Por qué celebrar un año más de vida en lo particular? ¿Por qué celebrar un año más de vida en lo colectivo como el año nuevo? ¿Cuál es la razón de esto? Porque si nos ponemos al punto de vista del predicador hasta este momento, no valdría la pena celebrar un año nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol. No valdría la pena celebrar nuestro cumpleaños, por mucho que cumpla 50 años y para mí sea algo monumental. En términos de la existencia es nada. Nuestro texto, mis hermanos, vamos a comenzar a meternos en nuestro texto. Lo vamos a dividir en dos partes. Y en la parte A de este dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. ¿Qué nos dice esta frase? ¿Qué nos quiere decir el predicador Salomón a través de esta frase? Esta frase, hermanos, nos expone la soberanía de Dios sobre el tiempo, los eventos y las estaciones de la vida. Este pasaje lo que nos está diciendo, esta primera frase de nuestro texto del día de hoy, nos está diciendo que Dios es un ser que trasciende el tiempo. Él no está limitado, como dijimos al principio, por la inmutabilidad del pasado, ni por la incertidumbre del futuro. Para Él esos conceptos no existen. De alguna manera Dios es el Dios del eterno presente. Para Él todo confluye en el mismo tiempo, de la misma manera, y fue un instante, pero al mismo tiempo es eterno. Y Dios es un misterio, hermanos, que no podemos entender. Él tiene la capacidad de cambiar el pasado, sí, y lo ha hecho. Lo ha hecho muchas veces. En el Salmo 90, versículo 2, Moisés, al escribir este salmo, dice: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Y debemos entender, hermanos, que la eternidad no es un lugar donde el tiempo no se acaba. Tendemos a pensar eso porque nuestra mente está limitada a nuestra existencia y pensamos que la eternidad es un lugar donde el tiempo nunca se va a acabar, pero no es así. La eternidad es un espacio, es un lugar donde no hay tiempo. No es que nunca se acabe o pase lentísimo, sino que no hay tiempo. Es donde Dios se mueve. No hay limitantes en Dios para el tiempo. No hay limitantes en del tiempo para Dios. Él es eterno. Dios no está en el tiempo, sino que Él se mueve a través del tiempo, pero es por encima del tiempo. Esto es una falacia que tienen los ateos, una falacia lógica, al querer encontrar a Dios en su creación. Querer encontrar a Dios limitado por los límites de su propia creación. Sería como que nosotros quisiéramos encontrar a Graham Bell dentro de nuestro teléfono, o a Thomas Alva Edison adentro de un foco. No, Él está fuera del foco. Igual el Señor, Él creó el tiempo, Él se mueve a través del tiempo, pero Él no está en el tiempo, Él es por encima del tiempo, la eternidad. Efesios 1:11, en Efesios 1:11 leemos: también en Él hemos obtenido herencia,
habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Todo lo que ocurre, hermanos, en el tiempo, en la vida, está sujeto al tiempo y por consiguiente está sujeto a Dios, por ser Dios quien rige por encima del tiempo. Todo lo que existe, hermanos, todo lo que sucede en la tierra, en esta vida debajo del sol, está ordenado por su decreto eterno. No hay casualidades en Dios. Debajo del sol no hay nada casual. Todo es causal. Él es la causa de todas las cosas. Todas las cosas obran conforme al consejo eterno de su voluntad. En segundo lugar, esta primera parte de nuestro texto nos dice que Dios ordena todas las cosas con un propósito. Dios es soberano, Dios ordena todo, pero no lo ordena de manera aleatoria o caprichosa como para ver qué pasa. Dios no está haciendo experimentos para ver qué sucede. Él tiene un propósito y ese propósito es su gloria. Su gloria. Yo sé que a los seres humanos nos encanta ponernos en el foco. Nos encanta ponernos en el centro como los más bonitos. Y si bien la Biblia dice que somos la cúspide de su creación y nos califica de una manera tan hermosa y poética como la niña de sus ojos, no significa que el universo, incluyendo los propósitos de Dios, giren alrededor de nosotros. El propósito de Dios es su gloria. El propósito central. Pero en esa manifestación de su gloria, nosotros somos bendecidos, animados, fortalecidos, salvados, renovados. Seremos glorificados ante el poder de su gloria. Versículo siguiente de Efesios 1:11 nos habla acerca del propósito que Dios tiene en hacer todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Versículo 12 del capítulo 1 de Efesios dice: a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Su gloria es digna de ser alabada y nosotros, como la cúspide de su creación, como la niña de sus ojos, como su iglesia amada por la cual pagó con precio de sangre, tenemos el propósito de alabar su gloria. Y ese es el éxito máximo de la vida, mis hermanos. El éxito máximo de la vida es poder alabar la gloria de Dios. Lo pasado, el presente y el futuro están bajo su control absoluto. Esto incluye nuestras vidas, nuestras circunstancias, los eventos que experimentamos, tanto los buenos como los malos. Porque a veces pensamos que la vida que vamos viviendo es como un duelo de vencidas, de fuercitas entre el diablo y Dios, y cuando nos va bien, Dios está para acá, pero cuando nos va mal es que el diablo está ganando un poco. No, no es así. Satanás está derrotado, está vencido. Dios ha ordenado y decretado no solamente los fines, hermanos, sino que Dios decreta en su mente eterna que nada se le escapa. No ha decretado solamente tu fin de eternidad en Cristo, sino ha decretado también los medios. Dios sabía cómo ibas a llegar al arrepentimiento en Cristo Jesús. Dios sabía qué versículo te iba a impactar en algún momento. Dios sabía qué hermano iba a orar por ti. Dios sabía qué persona te iba a entregar un folleto o te iba a predicar en la calle. Dios sabía qué enfermedad iba a doblegar tu orgullo. Yo sabía qué aflicción, y no es que la supiera solamente anticipadamente, sino la sabía porque Él la había preordenado. En tercer lugar, este texto, la primera parte de nuestro texto nos dice que debemos, hermanos, esperar en la providencia del Señor. Ante la incertidumbre del futuro y ante la inmutabilidad de nuestro pasado, no tenemos más que esperar en la buena voluntad de aquel que puede moverse en nuestro pasado y en nuestro futuro. Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es,
para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es su propósito al ordenar las cosas? La alabanza de su gloria. Todo coopera para bien para aquel que entiende que el objeto de su vida es glorificar y alabar la gloria de Dios, glorificar su gracia, su bondad. Las providencias de Dios, mis hermanos, que la providencia es la manifestación activa y visible de su soberanía. Dios es soberano y orquesta todo, pero no se queda allá de una manera abstracta e intangible. Se manifiesta aquí en el plan tierra de una manera cuando se mueven los eventos, las personas, las cosas, las situaciones. La providencia es la manifestación visible a nosotros de su soberanía. Cuando vemos que Dios mueve las cosas para que tú recibas una provisión de manera que no esperabas, pero Dios sí sabía, es su soberana voluntad, es su divina providencia. A veces las providencias de Dios pueden ser agradables o desagradables y nosotros no somos una excepción. A veces parece que Dios es lento para obrar. Dice la palabra que Él es lento para la ira, ¿verdad? Pero a veces decimos, Señor, no nada más para la ira, a veces también para la misericordia parece ser que eres lento, pero no es así. A veces, Señor, pareciera que en sacarme de este hoyo está siendo un poco lento, pero no es así. No, Dios no es lento para dar misericordia. Dios no es lento para escuchar tu oración. Simplemente su respuesta es todavía no. Todavía no. Cuentan un predicador platicó una anécdota de que una hermana de la congregación llamó al pastor y le dijo, pastor, venga, mi esposo que era un incrédulo, que era inconverso, venga, porque está llorando, lleva en su recámara encerrado 2 días gritando, Dios, perdóname, perdóname, me voy a ir al infierno, perdóname. Y pobrecito ya no, y dice, ¿está así? ¿Cuánto tiempo lleva? 2 días. Ah, dije el otro rato. Porque Dios estaba obrando en la vida de él. Y a veces estamos queremos que Dios pause sus procesos redentores o de santificación en nosotros porque duelen. Pero no, Dios no llega tarde. Dios siempre llega a tiempo conforme a su decreto, conforme a su voluntad. Es decir, Dios siempre llega a tiempo, a tiempo. Tal vez hayamos esperado, mis hermanos, mucho tiempo sobrellevando un dolor en nuestro corazón, una honda y profunda pena en nuestro corazón. O estamos sufriendo por nuestro anhelo en algo en particular y que ya se ha prolongado por meses o por años. Estamos esperando algo y quizá llevamos mucho tiempo esperando y tendemos a caer en la tentación de la incredulidad y pensar que Dios no está al pendiente de nosotros o que Dios no quiere lo bueno para nosotros. Pero mis hermanos, Dios sabe cómo hacer encajar todas las cosas justamente en el tiempo y la forma en que surtirán efecto para nuestro supremo bien. Dios no se va a conformar con darnos lo bueno. Él nos va a dar el supremo bien. ¿Y cuál es el supremo bien? Él, Él, su presencia, su palabra, su fortaleza, su ánimo, su paz. Dídimo el ciego, que fue un clérigo de Alejandría del siglo IV, escribió lo siguiente: Dios mismo gobierna el universo y provee a sus necesidades para que nosotros, dado que todo el cosmos es guiado de forma ordenada por Él como su comandante, planificador, gobernante, áuriga. Un áuriga era el jinete de los carros romanos. ¿Los ubicas? Todos creo que vimos alguna vez Ben-Hur y ese es un áuriga. El áuriga es el que iba al frente del carro. Dios es el áuriga del cosmos y rey del universo. Todo lo ordena Dios para que captemos el concepto de que hay alguien que dirige el mundo. Hermanos, Dios está dirigiendo el mundo. Dios está en control de la tierra. Dios está en control de la vida y del tiempo y de los acontecimientos, de los ciclos que inician y de los ciclos que terminan.
Dios mismo diseñó el tiempo en ciclos. Él estableció los días, las semanas. En el Génesis lo vemos de manera clara. Y las estaciones con el movimiento lunar y solar. Dios está interesado en el tiempo, aunque no está atrapado en él. Y sobre todo Dios está interesado en tu tiempo, en nuestro tiempo. Este año nuevo, mis hermanos, podemos comenzar descansando en la certeza de que Dios ha ordenado cada día que viviremos. La incertidumbre del mañana no tiene sentido cuando sabemos que Dios ha ordenado cada día y cuando sabemos que Dios es bueno. Todo lo que viene en este año para tu vida ya está planificado por Dios. Echa de tu corazón la incertidumbre. Dios es bueno y todo tu año y toda tu vida, toda tu existencia está planificada por el Dios de toda la bondad. La segunda parte de nuestro pasaje dice, y Dios restaura lo que pasó. Aleluya, este pequeño detalle que el Espíritu Santo a través del predicador nos da. Dios sabe que lo que más nos aflige es lo que ya pasó. Porque en eso, hermano, la fuerza humana, el orgullo humano está desarmado. Todavía hacia el futuro hay algunos que podemos ser orgullosos y decir, no, este año me va a ir bien porque yo me voy a esforzar, porque yo voy a trabajar, porque yo voy a orar mucho, porque yo voy a hacer las cosas bien, voy a cubrir todo bien, todo va a estar bien planeado y nada se me va a ir de control. Todavía en el futuro puede caber esa insensatez. Pero en el pasado, hermano, ni los más poderosos pueden tener ese tipo de arrogancia. Porque lo que pasó, pasó, ya lo dijo José José. Ya lo pasado, pasado no me interesa. Esa sería una forma saludable de verla, pero la verdad es que ya lo pasado, pasado, pero vaya que nos interesa, pero vaya que nos aflige, pero vaya que nos desgasta. Y Dios restaura lo que pasó, no siendo suficiente lo que ya dijo en la línea anterior, que Dios no está sujeto al tiempo, que Dios es soberano, que todo lo que fue ya es, dice, ok, todo eso ya pasó, pero ¿sabes algo? No te aflijas por lo que ya pasó, porque Dios tiene el poder de restaurar lo que pasó. Y es hermoso porque en otras traducciones, en otras versiones, esta lo traduce como, y Dios busca lo que pasó. Dios restaura lo que pasó y está interesado en hacerlo. Dios redime el tiempo perdido. Aunque hemos pecado, mis hermanos, este año cuántas veces pecamos, cuántos errores cometimos, cuántas insensateces cometimos, cuántas veces lastimamos a nuestro esposo, cuántas veces lastimaste a tu esposa. ¿Cuántas veces corregiste a tus hijos desmedidamente con violencia y marcaste sus corazones? En mayor o en menor manera o en menor intensidad, todos hemos cometido estas cosas. Todos. Pero Dios, mis hermanos, pero el Dios eterno, en su gracia que es atemporal, puede restaurar y usar todo para su propósito. Incluso esos errores, incluso esos errores. Joel 2:25 dice, entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón y el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Qué interesante que dice que estas animales que están puestos como figura de las aflicciones, de los problemas, de lo que nos desgasta, de lo que nos agota, dice que es el ejército que él envió contra nosotros. Aún de las disciplinas que Dios impuso en tu vida, que son dolorosas y a veces coartan nuestras expectativas y nuestros planes. Si nos humillamos delante de Él, entonces, como dijo el profeta Joel, Dios puede compensar los años que hemos perdido a causa de las disciplinas del Señor. Porque su disciplina no busca destruir, su disciplina es en amor y siempre busca levantar. No es una disciplina que es como la que será contra el incrédulo en el día final, que será destructiva, sino la disciplina del Señor es para levantarnos. Y aún eso
está en su propósito y en su decreto eterno. Pero tenemos que humillarnos y ser humildes. Porque si tenemos 20 años siendo devorados por la oruga, por el saltón, por la langosta, y seguimos con la cerviz dura, tu tiempo se va a acabar y no serás compensado. No hay experiencia, éxito o fracaso que se escape de su plan soberano. En segundo lugar, esta segunda parte del texto nos dice que Dios da significado, no solamente lo redime, sino que le da un significado. El pasado no es como que es intrascendente y ya no, significa algo. Somos consecuencia de nuestro pasado. Somos consecuencia de que pasó lo que pasó en nuestras vidas. Pero qué narrativa te vas a contar de tu pasado, de tu historia? ¿Qué narrativa vas a construir en tu mente para contar la historia de tu vida a ti mismo y a tus hijos? ¿Qué narrativa? Decir, yo perdí toda mi vida en vicios y ya vine al Señor ya viejo, ya cuando no sirvo de nada, y eso es una forma de verlo. Pero podemos decir, yo estaba perdido y aún en mi vejez el Señor tuvo misericordia de mí, me alcanzó, y hoy puedo testificarte, hijo, hija, no cometas los errores que yo, aprovecha los días, aprovecha el tiempo. Qué diferente enfoque, qué narrativa nos vamos a contar. El Señor es capaz de dar significado, corregir nuestras narrativas de nuestras vidas, corregir la narrativa de lo que ya pasó y entender que lo que pasó, pasó porque tenía que pasar así. No es como un determinismo puro y duro, pero si es la soberanía de Dios y en medio de esa soberanía nosotros somos responsables de nuestras acciones, pero Dios es bueno y misericordioso para aún incluso en nuestros errores pasados, Él que se mueve en el tiempo, alcanzarnos allá y en su gracia temporal, restaurar nuestra vida, nuestra narrativa y darnos un significado proyectado para el propósito de su gloria. Dios da significado a nuestro pasado y propósito a nuestro presente. Lo que parece irrelevante o doloroso puede ser usado por Dios para moldearnos a su imagen, la imagen que perdimos por el pecado. Génesis 40:20, la historia de José el soñador, cuando él regresa con sus hermanos, les dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y preservara la vida de mucha gente. Aquí, hermanos, hay un tema de traducción que no lo digo yo, no lo estoy descubriendo. Muchos eruditos lo dicen así y yo humildemente creo que tienen razón. Porque en el original, mis hermanos, cuando dice ustedes pensaron y Dios lo cambió, estos verbos en el original son la misma palabra. Y esta palabra, su traducción que podemos entender es Dios orquestó. Orquestó, o sea, no solamente hizo algo, sino que movió muchas cosas, configuró muchos elementos, muchos sucesos para que las cosas, para que sucediera lo que sucedió. Creo que es un error de traducción porque dice la idea de esta versión, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas y la Valera también tiene esta misma separación de conceptos en que dice, ustedes lo pensaron de una manera, pero Dios lo cambió. Y parece ser como que los hombres hicieron un plan y Dios se dio cuenta y dijo, ay no, no, ya se está yendo por donde yo no esperaba que se fueran, vamos a corregirlo. Pero Dios, en un sentido para que nosotros lo comprendamos, Dios cambia nuestro pasado, pero no es que lo cambie, porque Dios está todo orquestado. En un sentido literal, este texto se podría decir, ustedes orquestaron hacerme el mal, pero Dios ya lo había orquestado antes para hacerlo para bien, para que sucediera como vemos hoy. Y aquí viene el propósito en el presente y se preservara la vida de mucha gente. Nota cómo en este pasaje José el soñador, todo lo que sufrió, y pudo ver que Dios tenía control de todo. Eso hizo que él cambiara la narrativa de su pasado. Ya no lo vio como la obra de sus hermanos sobre de él, que fue vulnerable, vejado, menospreciado por sus hermanos, sino ahora se da cuenta José que Dios lo puso allí. Eso sana su corazón, perdona a sus hermanos porque se da cuenta que ellos eran instrumentos solamente de la providencia de Dios y entonces entiende el propósito de su presente para preservar la vida de mucha gente.
Todo lo que pasó en tu vida y ha pasado, mis hermanos, tiene un propósito de vida en Dios. Todo. Pero debemos ser humildes delante de Él. Es que a mí me hubiera gustado crecer diferente, me hubiera gustado tener otra familia, otros padres. Pues puede ser, mi hermano, que te hubiera gustado, sin duda te hubiera gustado, pero Dios ya lo había orquestado de esa manera. ¿Y quién le va a decir que no al decreto de Dios? ¿No fue la imprecación que le hizo el Señor a Job? ¿Quién es este que oscurece mi consejo? Ay, mis hermanos, si Dios nos hablara así, ¿tú quién eres para atribuir necedad a mis planes, a mis decretos? Tercer lugar, las promesas de Dios son seguras y reales. Son seguras. Josué 21:45 dice, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Dios no falla en el cumplimiento de sus promesas, como sucede con los hombres. Dios no es hombre. Dios no promete cosas que no cumple. Si tú has esperado años por un cumplimiento de una promesa de Dios en tu vida, permanece. Este puede ser el año, pero puede ser que no. ¿Eso hace a Dios mentiroso? No. Dios no está obligado a darnos cuentas. Sin embargo, en su misericordia nos deja saber que su propósito es bueno y con eso nos debe bastar. En Él debemos encontrar una satisfacción atemporal. Y cuando hablamos de atemporal, el tiempo incluye las circunstancias, incluye los problemas y las victorias. Y nuestra satisfacción en Dios debe permanecer en medio de todo esto que define nuestro tiempo en la tierra. Nuestro tiempo es, hermano, es soplo, es Hebel, es humo, es soplo. Este nuevo año debemos confiar en que Dios puede restaurar nuestras relaciones, Dios puede restaurar oportunidades y perspectivas que hemos perdido. Dios puede restaurar este año, mis hermanos. Cambia tu chip, cambia tu forma de pensar y proyéctate a lo que Dios quiere para ti en este año. Todo ha obrado con un propósito hacia el futuro cercano y eterno. ¿Cómo debemos responder ante esto? Este pasaje, este versículo 15 del capítulo 3 es maravilloso. Pero ¿cómo debemos nosotros responder a esto? Esto nos dice el predicador, ok, eso es el discurso del predicador, pero si el oyente no aplica la palabra, es como dice la palabra misma, ¿no? Que no nos sirve de nada escuchar si no ponemos por práctica. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer ante este maravilloso pasaje del día de hoy? Ante la revelación de Dios como el soberano, como el orquestador, como el legislador, como el restaurador, como aquel que nos proyecta, ¿cómo debemos actuar? Número uno, debemos reconocer que la misericordia de Dios permanece para siempre. Debemos reconocer, hermanos, vuélvete a dar cuenta que el conocimiento de esto vuelva a arder en tu corazón, que el conocimiento de que su misericordia siempre eterna y permanece para siempre, que ese conocimiento vuelva a darte vida y ánimo. Volvamos a la fe sencilla. Volvamos a una fe sencilla. No estés buscando todos los alcances teológicos, doctrinales para poder entender la misericordia de Dios. Disfrútala. Yo amo a mi esposa y disfruto estar con ella. Y no necesito ponerme a estudiar la anatomía femenina en su profundidad para poder dar gracias a Dios por ella. A veces queremos hacer disección a Dios en todo. La teología es útil, pero es vanidad tu teología.
Tu desarrollo doctrinal, teológico, es vanidad. Se va a acabar. Reconozcamos la misericordia de Dios, disfrutemos su bondad, su amor. Cuando adoramos al Señor, no estemos analizando todo. Dirige tus afectos a Dios. Focaliza tus emociones, tu gratitud a este Dios que ha restaurado tu vida completa, tu pasado y tu futuro es brillante delante de Él, aunque tengas que sufrir un poco de tiempo, como dice. Disfrutemos. El Salmo 136:2 dice, den gracias a Dios, den gracias al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Es un llamado simple. Disfrútalo, da gracias, disfruta su misericordia, dale gracias. La Reina Valera 60 dice, alaben a Dios, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué? Porque la gratitud y la alabanza están estrechamente relacionadas. Si tú eres un ingrato con Dios, pero te paras cada domingo aquí, según tú, a alabar, no lo estás haciendo. Si tú vives amargado por lo que Dios te ha hecho vivir y reprochándote a ti y reprochándole a Él y levantas tus manos a cantar, no estás alabando porque hay ingratitud en tu corazón. Y en términos bíblicos, la gratitud y la alabanza son lo mismo. La alabanza no se limita a la gratitud, pero la incluye. Si te estás quejando de todo, vengamos a este lugar a disfrutar del Señor, disfrutar su palabra, disfrutar el cantarle, disfrutar levantar tus manos, disfrutar decir su nombre, disfrutar estar juntos en días fríos también. David cantó salmos sobre la misericordia de Dios. Isaías nos declaró de una manera muy enfática que Dios tendría misericordia abundante y nos daría su perdón. Daniel se alegró cuando el Señor vino en su rescate por su misericordia. Simplemente se alegró, lo disfrutó y se asió de él. Los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, se gozaron cuando vieron aparecer la forma del cuarto ser uno como el Hijo de los dioses, Jesucristo en medio de ellos. Dejaron de ver el fuego. Yo creo que estaban, no sé qué diálogo habrán tenido ahí, pero su disfrute era que Él estaba con ellos allí. Él que los había puesto en ese horno, estaba con ellos y eso fue su gozo y su satisfacción. Yo no me los imagino reclamándole, qué bueno que vienes, ¿por qué nos pusiste aquí en primer lugar? O sea, si nos vienes a sacar y todo, muchas gracias, pero no nos hubieras puesto en una primera instancia, ¿no? ¿Nunca has pensado que Dios te sana de enfermedades que Él te mandó? Él es bueno. El ciego Bartimeo clamó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía que en Jesús estaba la misericordia que él necesitaba. No le gritó, sáname. Iba implícita en su grito, su necesidad. Pero él clamó por su misericordia. No fue, Señor, por favor, restablece mi córnea. No, no, ten misericordia. Volvamos a una fe sencilla, hermanos. Aprendamos del Señor. Conozcamos su gracia. Conozcamos su palabra. Disfruta al Señor. Él es la dádiva más hermosa. Él es el supremo bien, el supremo gozo está en Él. La belleza máxima, no hay resplandor fuera de Él. Toda belleza, toda santidad, toda pureza, toda perfección, toda arte, toda gracia, toda bondad está en Él. El amor que necesitas está en Él. La perfección que estás buscando en tu iglesia y en tus ministros está en Él. La estás buscando en nosotros, en las formas, porque no estás viéndolo a Él que es perfecto.
¿Quieres llenarte tus ojos de perfección? ¿Quieres disfrutar la pureza del evangelio? ¿Quieres disfrutar a la mejor predicación del mejor predicador? Es Él. No lo vas a encontrar aquí, allá o acullá, ni aquí, ni en ti. Es Él. Debemos, hermanos, nuestra respuesta debe ser también en humildad ante el tiempo. Seamos humildes. Debemos reconocer y aceptar que no tenemos control de nada, de nada. No tenemos control del pasado ni del futuro. Solo podemos confiar en el único que lo tiene, nuestro Señor, el Dios del tiempo, el Dios del tiempo. Digo esto porque los griegos ya creían en Cronos, en el Dios del tiempo. Ellos de una manera pagana, equivocada, pero ellos tenían la conciencia de que el tiempo era algo que estaba por encima de ellos, que tenía control sobre ellos, que ellos no podían controlar, que ellos dependían de que algo superior les ayudara a lidiar con el tiempo. Y le llamaron Cronos. Nosotros sabemos que esta persona que ellos en oscuridad y en desvío buscaron, se llama Jesucristo, se llama Jehová de los ejércitos, y Él es el verdadero Dios del tiempo. Y no solo del tiempo, sino de todo. No es Cronos, es Cristo. Y nos llevan ventaja porque ellos al menos entendían que debían ser humildes ante el tiempo. Nosotros en nuestra mente moderna, que supuestamente debería ser mejor y más ilustrada, que no lo es, solamente tenemos más tecnología, pero antes el hombre se mataba con piedras, ahora se mata con drones y armas nucleares, pero sigue siendo la misma cosa. Debemos entender que debemos ser humildes delante del tiempo. Dios nos ha puesto el tiempo. Ese término debajo del sol implica que el sol nos rige, el tiempo, nuestros giros alrededor del sol nos rigen y debemos ser humildes ante el tiempo. Tu tiempo va a pasar. Por eso la palabra nos invita tantas veces: aprovechen bien el tiempo, más cuando los días son malos. Proverbios 16:9. La mente del hombre plantea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Primera carta de Pedro, capítulo 5, del 6 al 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Lo que Dios ha prometido para tu vida, esta exaltación que no es para nada una exaltación a su par, perdón, es levantarnos de nuestra condición, es darnos victoria en nuestras aflicciones, esa es la exaltación. Pero dice que será a su debido tiempo. Estamos sujetos al tiempo incluso para recibir las bendiciones de Dios y debemos ser humildes. Versículo 7, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Cómo echas la ansiedad? ¿Cuántos padecen ansiedad? ¿Cuántos han tenido un ataque de ansiedad? Es horrible. Y el pasaje dice echando, pero ¿cómo se hace esto? Humillándonos, ¿no? Dice el pasaje. Humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, sabiendo que Él tiene control, que tú no te afanes por lo que ha de venir. Tienes que caminar, hacer las cosas, esforzarte, trabajar, pero al final vendrá solamente lo que Dios tiene designado para ti. No añadirás bendición más de la que Dios esté dispuesto a darte. No le vas a arrancar una dádiva, no lo vas a poder hacer. La forma de echar nuestra ansiedad sobre Él es humillarnos delante de Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, porque Él es bueno todo el tiempo. Por tercer lugar, debemos vivir para la gloria de Dios, redimir el tiempo, siendo intencionales en buscar su reino y su justicia. Pensamos que vivir para la gloria de Dios es solamente venir los domingos, y eso es una parte muy importante que Él estableció. Sí, es muy importante congregarnos, pero vivir para la gloria de Dios se involucra en todo lo que hacemos. Efesios 5, del 15 al 16, nos dice: por tanto,
Tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Comenzamos diciendo que el predicador habla acerca del contraste en la vida hedonista, los placeres, la carrera, el éxito personal, el tener novia, el casarte, todo eso que es vanidad y vanidades. Hebel, Hebel, todo es completamente Hebel. Y él pone la sabiduría y también dice que la sabiduría es vanidad, la sabiduría humana. Pero dice él, el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? A veces nos limitamos a decir que no es y decimos, el temor de Jehová no es tenerle miedo a Dios como el que tiene miedo del carcelero o el que tiene el miedo de aquel que va a llegar y lo va a degollar o lo va a saltar. Y es correcto, eso no es, pero ¿qué sí es? ¿Qué sí es el temor de Jehová? El temor de Jehová, mis hermanos, es vivir para la gloria de Dios en humildad. Es tener temor de no cumplir su propósito en nuestras vidas. Es tener temor de no alcanzar por nosotros, por nuestra culpa, no nuestra salvación, porque nuestra salvación está garantizada en Cristo Jesús, pero no alcanzar la plenitud de nuestra vida cristiana. Vivir una vida como cristianos miserables, salvos, sí, pero miserables en la tierra. Como el de la historia del rico y Lázaro. Lázaro era salvo, fue al seno de Abraham, pero murió tirado en la calle pidiendo limosna. Esa no es la vida que Dios quiere para sus hijos. Lázaro, diferente de otros mendigos, él no estaba en la puerta del templo, él estaba en la puerta del rico. Él estaba esperando en los hombres, él estaba esperando en las riquezas de esta tierra, él estaba buscando en la vanidad, él estaba buscando en Hebel su satisfacción. Y aunque fue salvo, murió miserable. Y no estoy hablando de una doctrina de la prosperidad, no. No digo que si tú haces esto vas a tener todas las riquezas, no. Pero vas a estar satisfecho en Dios, en esa satisfacción atemporal, que como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este pasaje muchos lo interpretan como una concesión de poderes sobrenaturales, como que el cristiano tiene un poder para hacer todo lo que quiera. Y no, no, no. El contexto está hablando del apóstol de las riquezas y de la pobreza. Lo que el apóstol Pablo dice, yo todo lo puedo decir, yo puedo vivir satisfecho y pleno en lo poco y en lo mucho. Esa es la satisfacción en Dios. Y eso es lo que Dios desea que vivamos en el temor del Señor, en humildad, en reconocimiento de su misericordia, de que no somos nada delante de Él, que somos como la hoja que se lleva el viento, que somos la hierba que hoy crece y mañana ya no está, pero que su misericordia permanece para siempre y vivir para su gloria, adorando. Eso es vivir en el temor de Jehová. No es estar amedrentado todo el tiempo, no. Pero es ir hacia adelante para su gloria. Eso es vivir en el temor de Jehová. Ese es el mensaje del predicador. Entiende, la vida no tiene sentido sin Dios. Entiende, el tiempo lo tienes que definir bien y canalizarlo bien, porque al final vas a morir. ¿Quieres vivir sabiamente en temor de Jehová? Sé humilde ante esto. Reconoce tu vulnerabilidad, reconoce tu incapacidad. Humíllate delante de Dios y vive para su gloria. El poco tiempo que podamos, aunque sea un chispazo, hermano, aunque sea un santiamén, pero que Dios pueda ser glorificado en nuestras vidas y que el nombre de Cristo brille glorioso en cada oportunidad que tengamos, porque Él es digno. El mundo lo tiene cubierto de tanta maldad y no lo quiere voltear a ver, pero Él es digno de brillar. Que Dios nos permita vivir así. El pastor John Piper dijo, nuestras vidas glorifican más a Dios cuanto más satisfechas están en Él. Nuestras vidas glorifican más a Dios
cuanto más satisfechas están en Él. ¿Es Cristo tu satisfacción? ¿Estás satisfecho con lo que ha pasado no solamente el 2024, sino los años anteriores? ¿Estás satisfecho en Él? Porque muchas de nuestras insatisfacciones son porque estamos insatisfechos en nosotros, por lo que pudimos o lo que no pudimos hacer, pero eso no, nada más habla de que el centro somos nosotros. El centro para evaluar nuestra vida somos nosotros. Lo que pude es que tengo tantos años y no he hecho nada. No, tú no has hecho nada y no vas a hacer tal vez nada, pero Dios ya lo ha hecho todo. Disfrútalo y vive para su gloria y declara: yo soy temporal, yo voy a pasar, yo voy a morir, yo no valgo nada, pero Él es para siempre, su misericordia no se acaba y su belleza precede el tiempo y la adoraremos para siempre. Debemos caminar, mis hermanos, también en ese temor del Señor, con esperanza en Cristo. Camina con esperanza, empieza este año con esperanza, empieza el día de hoy con esperanza. Jesús es el centro de la historia. Él es el fundamento de nuestra esperanza para el futuro. Su obra redentora asegura que nuestro pasado, presente y futuro están seguros en Él. Colosenses 1:27, este hermoso pasaje que me cautivó tanto la noche de ayer. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Él es la esperanza de gloria, pero no allá lejos en un retablo clavado, sino aquí adentro, Cristo en nosotros y nosotros en Él. Cristo en nosotros, en ti, en tu vida, en tu tiempo. ¿Qué podemos concluir? Nuestro pasaje, Eclesiastés 3:15, es un llamado del predicador a confiar en Dios. Confiar en Dios. Lo que hemos aprendido en el pasado de Él debe servirnos para enfrentar el futuro. Somos una edificación. Somos un edificio. Y lo que hemos aprendido ayer es nuestro fundamento. El problema es cuando no tenemos un buen cimiento, un buen fundamento, pero sobre todas las cosas, entender que Jesús es el edificador de la iglesia. Él dijo: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, la declaración de que Él es el Hijo de Dios, este Dios que trasciende el tiempo, sobre esta roca, sobre esta base, sobre esta verdad, yo edificaré mi iglesia. Y la iglesia no solamente somos en nuestro conjunto, aquí es cuando la iglesia se hace visible y es necesario, pero la iglesia eres tú. Dios te está edificando. Lo que tienes atrás son los fundamentos de tu vida. Y si tú dices que están mal hechos tus fundamentos y que tu vida no debió haber sido así, estás diciendo que el edificador de tu vida es un mal edificador. Pero no lo es. Él es perfecto. Descansa en Él. Suelta tu pasado. Entrégalo en aquel que lo puede restaurar, aunque hayan pasado 60 años. Él no tiene límite, Él no tiene problema. Aunque los actores de tu pasado ya estén sepultados, Él tiene el poder. Él tiene el poder para cambiar el tiempo. Al iniciar el año, recordemos que Dios es el Señor del tiempo. Dios es el Dios de todo, incluido el tiempo. No es Cronos, es Cristo. Su plan es perfecto y su gracia es suficiente para todas nuestras necesidades. El alcance de su poder trasciende el tiempo. Solo Dios puede restaurar lo que ya pasó. Y no solamente puede restaurarlo, sino que Él busca hacerlo. Él busca hacerlo. Él quiere hacerlo, pero suelta. Deja de tener así tu pasado, ábrelo. Él busca tu pasado para restaurarlo. ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo vivir el tiempo de la vida en medio de todo este Hebel? ¿Cómo vivir nuestra vida en medio de todo este Hebel, de toda esta vanidad, de todo este humo? ¿Cómo podemos hacerlo?
Acepta que toda la vida está fuera de tu control y disfruta sencillamente las buenas dádivas de gracia de Dios. Recíbelas, una fe sencilla, hermano. No todos tenemos que ser los grandes eruditos, pero todos estamos llamados a vivir una fe genuina en nuestro corazón. Todos estamos llamados a entregar nuestro corazón a Dios y a conocer su corazón, a conocer su amor y su gracia. Ese es el llamado para ti, iglesia. Comencemos por el principio. Abre tu vida, tu tiempo a la gracia de Dios. Disfruta y agradece las bondades que Dios nos da hoy, hermano. Disfruta lo que tienes hoy, disfruta a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, disfruta las amistades, disfruta una buena comida, porque a veces el cristiano dice, caemos en ese tipo de vida monástica de que pensamos que incluso es hasta pecado disfrutar una comida. No, Dios la hizo deliciosa, Dios la hizo con aromas espléndidos, Dios la hizo visiblemente hermosa. Disfrútala. Aquí en México tenemos una gastronomía preciosa, amplia. Disfrútala, date. A veces queremos gastar en tantas cosas, hermano. A veces preferimos comer mal, pero para comprarnos un buen celular o unas buenas chanclas, que por muy caras que sean, no dejan de ser eso. Permítete de repente con tu familia, mano, hijos, vamos a comer algo rico hoy y vamos a dar gracias y disfrutar esto que hoy nos da el Señor. Disfruta de un día soleado o de un día frío. Disfrútalo. Disfruta de tu congregación, así como somos. Ven y disfruta. No juzgues todo, disfruta. La perfección la tiene solo Él y Él nos perfeccionará en el día de su gracia cumplida, profunda y absoluta. Disfruta al Señor. Él te ha visitado aquí. ¿Has visto su gracia en este lugar? ¿Has recibido consuelo y paz? Disfrútalo y da gracias. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es importante hacerlo? Porque todo esto es temporal y se va a acabar. Y esa es su belleza. Que por un instante en el tiempo del cosmos, que por un instante en la eternidad de Dios, pudimos disfrutar su gracia en este lugar, en esta tierra, con tus hijos, con tus nietos. Disfrútalo hoy. Una fe sencilla, una fe que disfruta, que aprecia. Hoy disfrutemos nuestra iglesia. Hoy disfrutemos nuestra congregación. Hoy disfruta tu familia. Hoy disfruta que puedes comer, que puedes beber, que puedes disfrutar, que puedes amar, que puedes abrazar, que puedes adorar a Dios. Vivir en plena confianza en Dios. Esto es el negarse a sí mismo. El entender esto y vivir para su gloria en el temor de Jehová es negarse a sí mismo, no es flagelarse, no es la vida monástica, no es el andar descalzos, no, es el entender esto, que nosotros somos futiles, que hoy estamos y mañana ya no, y no habrá memoria de nosotros, pero que Él es para siempre. Este es el autoabandono, este es el autodespojo del cristiano, esto es el tomar nuestra cruz, esto es el negarnos a nosotros mismos. Nosotros no somos nada. No porque no tengamos valor, sino porque hemos de pasar muy rápido. Este pensamiento, este entendimiento, esta forma de vida nos libera para sencillamente disfrutar la vida. Como la estás experimentando hoy, tienes achaques, malestares, sí, disfrútala. Disfruta la vida. Sé un cristiano que sonría, que disfrute un culto. No fuiste llamado a ser escrutador de cultos. Disfrútalo. Mañana puede ser tarde, tal vez mañana no tengamos un culto juntos. Experimenta, disfruta la vida que estás experimentando hoy y no pierdas el tiempo pensando en cómo debería ser. Disfruta la iglesia que tienes hoy y no pierdas el tiempo
pensando en cómo es que debería ser. Vanidad de vanidades. El opinólogo profesional también es vanidad, es Hebel. Al final solo queda el Señor. ¿Por qué enfatizo tanto su iglesia? Porque es su cuerpo. Porque hablar de la iglesia es hablar de Dios. En el Nuevo Testamento y desde el Antiguo Testamento, esta palabra que se traduce Cogelet, que es el predicador en Eclesiastés, también comparte raíz con la palabra Cajal, que es la palabra que se usa para definir a la asamblea de Israel. Es la palabra en hebreo para la iglesia. Este mensaje es para la iglesia. En el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo Testamento, no existe la idea de Dios separada de su iglesia. No existe. Cuando se habla de la iglesia del Dios viviente en palabras bíblicas, se está hablando de la manifestación visible de Dios en la tierra hoy, de Cristo en la tierra hoy. Por eso enfatizo en la iglesia. No estoy haciendo proselitismo ni quiero defender nada. Porque, híjole, hermanos, nuestras mentes son, pero sí. Si tú quieres perder el tiempo, piérdelo. Es tuyo. Es de Dios, pero es el que te da. Yo creo que vale la pena disfrutar lo que Dios nos ha dado hoy. Así, así. Tampoco estoy seguro que merezcamos más, porque ese es otro planteamiento. Pero estoy seguro que no merecemos ni lo que Dios nos ha dado. No lo merecemos. Al menos yo no. Yo estoy seguro de eso. Quisiera cerrar, mis hermanos, a modo de oración. Y si te pudieras poner de en pie para este final, dándole lectura a un himno antiguo. Este himno se titula Principia un nuevo año, escrito por la hermana Frances Havergal en 1874. Y quiero leerlo a modo de oración. Amén. Dice así: Principia un año nuevo, que sea, oh Señor, un año en que nos muestres de nuevo tu amor, un año de progreso y de prosperidad, un año en que gocemos tu gran fidelidad. Principia un año nuevo, en ti hemos de confiar, seguros en tu mano podemos descansar. Tu gran misericordia, tu gracia y bondad, en este nuevo año queremos disfrutar. Disfrutar, hermano. Principia un año nuevo. Ayúdanos, oh Dios, a ser más consagrados, más prestos a tu voz. Y sea allá contigo o en la tierra aquí, que todo lo que hagamos te glorifique a ti. Amén.